Os decía que aquí en Plan Pimpinela, Félix y yo, entre hemos consensuado el plantear las conclusiones con un juego. Primero, identificar unas palabras claves y después contestar a 3 preguntas. Entonces, vamos con la primera parte del juego. La primera parte de la canción, efectivamente, bueno, yo creo que una de las cosas, palabras, como bien dice Inma, que podemos destacar en la jornada de hoy es, pues quizá reputación, ¿no? Es un concepto que yo creo que abarca gran parte de las ideas que se han lanzado hoy, pero una reputación apellidada como gobernanza. Quiero decir, esa unión entre la necesidad de seguir avanzando en sistemas de gobernanza pública, de gobernanza privada, que yo creo que son una apuesta clara hacia el liderazgo turístico. El liderazgo turístico es en sostenibilidad, por supuesto, el liderazgo turístico es en digitalización, por supuesto, el liderazgo turístico es en competitividad, en resiliencia, en todas esas palabras están ya en nuestra mente más que asentadas. Pero yo creo que la gobernanza quizá, ¿no, Inma?, pueda ser un elemento que tengamos que tener en cuenta. ¿Me das entrada con mi micro de karaoke? Si no, ¿se tiene que encender? Ahora. Perdón, se ve que no le apretaba suficientemente. Sí, está claro que la gobernanza es fundamental. Yo ahí se ha hablado mucho de elevar el nivel en Europa y forma parte de esa gobernanza que necesitamos. Yo añadiría el tema de la fragmentación empresarial. Hemos hablado permanentemente de esas diferentes velocidades que hay en el sector y le pondría 2 apellidos, ¿no? Por una parte, un apellido que sería el apellido tractor, que es esa tracción que tienen que hacer las grandes sobre las pequeñas, y me refiero a todos los niveles, de alguna manera. Y luego otro que sería respeto, que es, oye, no consideremos que todos tienen las mismas capacidades, ¿no? Entonces, no sé si es respeto, es inclusión desde el punto de vista empresarial, ¿no? Pero sí que tener en cuenta que bueno, que ahí tenemos que imprimir un poco de sensibilidad para aquellos que no tienen tanto músculo ni financiero, ni humano, ni tecnológico para poder abordar estos retos de los que hablábamos. Totalmente, totalmente. Pues avanzamos en otro concepto en el que quizá estemos todos de acuerdo como conclusión de la jornada de hoy, conciliación. Bueno, es una palabra aplicable a muchos ámbitos, de las mesas redondas a incluso algunos polémicos como el asunto o la cuestión relacionada con la regulación de las viviendas de uso turístico. Conciliación es en el fondo el motor de esa regulación, de ese reglamento que todos queremos que salga hacia adelante, pues básicamente para conciliar convivencia entre residentes y visitantes, convivencia entre zonas tensionadas y zonas no tensionadas, convivencia entre destinos interior y destinos con mayor, ¿no?, recorrido y con ciertos niveles de saturación en algún aspecto. Conciliación puede ser verdaderamente otra de las claves, efectivamente. Luego, cuando han empezado a hablar de regulación en las diferentes mesas, yo digo, madre mía. Lo que hay por ahí. Lo que hay por ahí, en cada ámbito. Me daba un miedo. Y eso los que lo vamos siguiendo. Imaginaros lo que deben pensar los que no lo siguen, ¿no? Entonces, yo creo que hay... regulación es otra palabra clave, pero con 2 apellidos, ¿no? Que sería homogénea y viable. Y entonces parece que son contradictorios, ¿no? Porque si lo hacemos homogéneo no será viable en todos los sitios y ahí es donde está la clave. ¿Cómo podemos hacer que durante esta presidencia tengamos esas regulaciones que hay que avanzar de una forma más homogénea a todos los niveles, no únicamente a niveles territoriales de países, sino también dentro de esas velocidades y, por otro lado, que sea viable, o sea, que de alguna manera se pueda realmente acometer? Totalmente, Inma. Yo creo que además hay, además de las mencionadas, que son unas cuantas, otras propuestas de regulación a nivel europeo en las que España debe estar muy vigilante. La directiva de viajes combinados fluctúa por ahí, ¿no?, con amenazas en sentido teórico, ¿no?, de regulación más estricta a la hora de los pagos que se exigen o los pagos que se reciben por parte de turoperadores a hoteles en cuanto a limitación de su porcentaje o la devolución íntegra en caso de reclamaciones por parte del cliente. O sea, hay una cantidad de temas sobre la mesa
que efectivamente, teniendo en cuenta que la presidencia, como bien ha dicho una de las personas que participó antes, la nuestra va a ser la única realmente relevante en todo esto, porque los suecos han pasado de puntillas, los checos anteriormente pues montaron una cosa muy de andar por casa, perdón por la expresión, y lo que nos viene después, belgas y húngaros, como bien se ha dicho, coincidiendo con la disolución de las Cortes y la constitución de un nuevo colegio de comisarios, creo que tenemos una responsabilidad verdaderamente, ¿no?, enorme en esto. Vamos a ver. Y luego formación. Formación, sí. ¿Cuánto hemos hablado de talento? Le hemos dado diferentes nombres, pero al final concurríamos en lo mismo, ¿no? Y yo creo que ahí podemos hablar de dos apellidos también. Uno de nuevas capacidades, como que sí que parece, ¿no?, que el sector necesita nuevas capacidades, y eso iría ligado a la actualización de los sistemas de gestión actual, ¿no?, de alguna manera. Muchos son públicos, otros son privados, pero sí que es cierto que tenemos un encorsetamiento que quizá no nos deje llegar al concepto de nuevo, ¿no?, sino que formamos gente para el turismo de ayer y bueno, y como bien decía el eslogan de la jornada, estamos hablando de futuro, ¿no? Estamos hablando de futuro. Nos queda uno, pero me vas a permitir nuevamente que te haga una trampa a la Pimpinela, que es comentar el que tú acabas de decir. Yo creo que hay dentro de las prioridades básicas que se han establecido a día de hoy, el Pact for Skills promovido en el seno de la Comisión es un elemento que necesita un impulso por parte de España, como lo necesita el tema de la Agencia de Turismo Europeo que ha comentado la secretaria. Estaba al principio conseguir que venga a España antes o después, creo que es un elemento fundamental, como conseguir que turismo tenga un presupuesto propio dentro de la Unión Europea, más allá de una estructura o de un embrión de estructura como tiene ya actualmente, que el plan o la estrategia de turismo 2030, como la nuestra, pues la tienen por ahí, siga saliendo y siga cuajando. Creo que efectivamente hay temas transversales, empezando por la formación y terminando verdaderamente por la propia consolidación del turismo como política o como pilar claro de la construcción europea, que son esenciales. Y ahora te cedo el último, el de la evolución a la eficiencia en la transformación inteligente, que tú sabes mucho más que yo de eso. Que sepáis que no lo teníamos ensayado. No, pero es totalmente improvisado. Está totalmente improvisado. Pero... No, la última parte que habíamos considerado era la evolución, ¿no? Y ahí concretamente habíamos acuñado ya lo que con generosidad Álvaro nos ha dejado, que es esa transformación inteligente, ¿no? A mí no me gusta hablar de transformación, me lo habéis oído muchas veces, porque cuando hablas de transformación parece que lo de atrás no sirve, ¿no? Entonces es más una evolución, pero si unimos evolución a transformación inteligente y llevarla hacia la eficiencia, tanto desde el punto de vista de costes como desde el punto de vista de ingresos, tanto públicos como privados, que es importante ese matiz también, pues creo que sí que estamos en una palabra clave que recoge lo que queremos conseguir. Y ya pasaríamos al segundo bloque, al de responder, que hemos ido respondiendo a algunas cosas. Aquí nos habíamos planteado 3 preguntas. Una que es ¿qué hay que abrir? Otra que es ¿qué hay que cerrar durante este tiempo? Y otras que hay que abrazar. Aparte de que nosotros nos abracemos mucho ahora cuando nos despidamos, que también, pero que hay que abrazar a partir de mañana desde aquí en la distancia. Entonces, ¿qué hay que abrir? Acabas de decir muchas cosas. Esto efectivamente, yo creo que me he anticipado a la canción, a la estrofa correspondiente, a que hay que abrir verdaderamente eso, que el turismo ocupe el espacio que tiene que ocupar en el seno de la Unión Europea. Lo ocupa en nuestro día a día, lo ocupa verdaderamente en la relación que tenemos administraciones públicas con empresas, que gracias al trabajo de Inma y de Juan pues es intenso, es cercano y está siendo así, y compartimos muchas cosas, muchos proyectos. Insisto en el de la Estrategia 2030, que yo creo que ha lanzado una ambición que yo creo que hacía tiempo que no se tenía. La convocatoria de elecciones, bueno, se están grabando y esto es peligrosísimo, pero creo que ha supuesto un punto de inflexión, por desgracia, en todo esto, pero pues no será un punto de no retorno, sino yo creo que se saldrá más reforzado de eso. Esa es la esperanza, porque creo que España necesita abrir verdaderamente un proceso de reflexión como el de la estrategia, para que en esos ámbitos de colaboración tan importantes, en esos 7 ejes en los que se ha trabajado, codo con vosotros y con expertos y asociaciones, que todo eso verdaderamente nos marque el camino
hacia el futuro. 2030 está a la vuelta de la esquina, o sea, tenemos verdaderamente que mantener liderazgo turístico a costa de tener nosotros verdaderamente una hoja de ruta. Es una obviedad, pero si no lo hacemos, pues verdaderamente dejaremos ahí el espacio. Ya me estoy repitiendo, ¿no? No, está muy bien porque lo dices con diferentes palabras y así nos queda más, Exacto, más exacto. claro. Pero tendremos que cerrar algo, Tenemos porque que si solo cerrar abrimos algo, melones exactamente. va a ser muy complicado. Ahí lo que nos planteábamos es, oye, se han hablado de muchos expedientes que hay abiertos, tanto desde el punto de vista de regulación como bueno, de otros caminos, de otros, vamos a decir, promesas de proyectos que se han puesto en marcha, como puede ser ese pacto por las habilidades, ¿no? Que ese es un camino que se ha abierto y que se está avanzando, pero que tampoco sabemos muy bien. Entonces, yo creo que eso hay que cerrarlo, hay que intentar cerrarlo por lo menos con sensibilidad turística. O sea, lo que tenemos que, la impronta que tiene que llevar España allí es esa sensibilidad turística de decir, señores, esto no lo podemos sacar del contexto, todo el tema de datos, todo el tema de digitalización, el tema de viajes combinados que se está viendo desde el punto de vista del usuario única y exclusivamente, llevándolo como si fuera a ir a comprar al Corte Inglés, que está fenomenal y os recomiendo que vayáis, es socio de COE, pero que lógicamente no, es mucho más amplio. Entonces, yo creo que ahí esa impronta turística que tenemos en España la tenemos que poner, ¿no? Y además yo ahí te comentábamos, ¿no? que cuando hablamos siempre de talento, siempre lo enfocamos como desde el punto de vista de la productividad, ¿no? De la productividad económica y de la productividad de la empresa. Y yo le ponía en un mensaje a Félix hace un rato, le decía, el talento viaja. Entonces, oye, ese talento cuando viaja no solo se va a empresas de otros países, sino que también va a hoteles, y va a bares, y va a restaurantes, y son talentosos los que vienen y tenemos que conseguir que vengan los más talentosos, ¿no? Y entonces ese es otro tema que hay que cerrar también, esa reputación de España para que los talentosos también nos vengan, ¿no? Es así, es así. Y ahora cojo yo el hilo para abrazar esto que estabas diciendo, puesto verdaderamente con mayúsculas. Creo que España tiene que abrazar su posición de liderazgo. Es decir, no hay foro turístico multilateral en el que yo haya podido estar o del que haya podido ir a hablar, en el que España está en el foco. O sea, España está verdaderamente en el centro de atención de muchos países. La innovación que tiene lugar en nuestro país, el discurso que logramos armar, los proyectos y programas que con dificultades, algunos más que otros, dentro del PRTR y fuera del PRTR, se logran sacar adelante. Creo que, como se dice en estos casos, no somos conscientes de la importancia que jugamos en el ámbito, en el terreno de juego del turismo del mundo. Yo creo que tenemos que ser conscientes y responsables para poder ejercer ese liderazgo que se nos demanda en cierta manera. Es decir, la Comisión Europea nos abre las puertas, España habla de turismo, nos invitan verdaderamente a proponer cosas, nos escuchan con atención. La propia Comisión Europea, cuando hemos hablado con ellos y les hemos puesto temáticas para las mesas redondas. Hablado en inglés, porque allí no habla nadie en castellano. No hay otro, ningún español. No hay, estamos infrarrepresentados. En la DigiGrowth no hay ningún español, pero está muy bien. Menos mal que sabemos inglés en España. Exactamente. Pues en esa línea, Inma, en esa línea. Yo creo que hay que avanzar, hay que consolidar y hay que abrir y abrazar un discurso de país, de que el turismo, más allá de lo que ocurra, verdaderamente es una responsabilidad la que tenemos todos, ¿no? En esto. Es un buen abrazo. Sí, yo creo que ese es un abrazo necesario. Además, es verdad que cuando vamos fuera, yo que he tenido oportunidad de viajar representando a empresas españolas afuera y nos ven como autoridad total y absoluta en materia turística, ¿no? Y en cambio, luego en según qué instituciones no tanto. Y luego yo creo que hay que abrazar el miedo. Hay que pasar al otro lado del miedo. Sí. Y decir, oye, que esto es para nosotros, que nos vamos a comer Europa, que no saben los europeos que han hecho con darnos la presidencia, a pesar de las elecciones y a pesar de todo, no saben lo que tienen detrás, ¿no? Yo creo que hay que cruzar esa línea de que siempre cuando salimos fuera somos muy educados, muy discretos, muy ahí, parece que los demás saben más. Que, somos así, sí. Y entonces así. No, eso, hay que saltar esa barrera, ponernos del otro lado del miedo y decir, oye, aquí vienen los españoles es igual a industria turística, a industria de servicios y vamos a dejar un legado importante para esa Europa, no de estos 6 meses, sino para la Europa que viene luego.
Pues muchas gracias, Félix. Al Oye, nos contrario, podemos Inma. dedicar a esto. Y yo creo que tenemos yo futuro creo a que- alguna tele o algo así. Bueno, Sí. cadena local. Pero bueno, empecemos por ahí, ¿no? Vamos, Empecemos sí, por ahí. yo qué sé, a la televisión de Burgos o algo así, pero bueno, de momento. Va Muy bien, va muchísimas gracias. Sin más, le paso la palabra ya a Juan para que cierre la jornada. Muchísimas gracias a todos por mi parte y presidente, cuando quieras. Unas palabras, porque todo lo que digo, yo soy el oso, ella es la cíngara, me saca a bailar, bailo y ella me mueve con las cadenas por las ferias de pueblo. O sea que eso es una pareja perfecta también. No llegamos a la compenetración de Félix y Inma, pero casi. Entonces me voy a esperar por unas palabras que lo habéis dicho todo. Entonces no las he cogido, me tomo todas. No habéis dicho, o sea, no hay nada que esté ahí escrito que no habéis dicho entre los dos. Cosas me habéis contraprogramado, la tele de Burgos, pero es contraprogramación absoluta. En todo caso, muchísimas gracias a todos. Voy a ser brevísimo porque los valientes que todavía quedáis y nos acompañáis, tenéis hambre, tenéis ganas de ver el calor que hace fuera. Daros a todos de verdad las gracias por haber asistido, gracias al equipo de la Secretaría de Estado, a la propia Rosana que ha estado con nosotros. Creo que, como muy bien ha dicho Emilio, no solo habéis estado, os habéis quedado, habéis tomado nota. Yo creo que se ha demostrado en esta jornada que cuando yo hago despropósitos. Cuando no hay logos y egos, y en el sector hay muchos logos y hay muchos egos, las jornadas fluyen, las propuestas se ponen encima de la mesa y yo creo que de ellas podemos sacar mucho rendimiento en la presidencia española del Consejo, pero también a lo largo de los próximos meses y años en este sector. Se ha hablado mucho, no voy a repetir el juego de palabras que habéis hecho, que me ha gustado mucho, pero fundamentalmente sostenibilidad, digitalización, capital humano y reputación. Yo creo pero se han pedido cosas a la Administración, se han hecho propuestas de cara a la presidencia, pero también se ha hecho autocrítica. Yo creo que eso no es habitual en el sector, desgraciadamente. Creo que es un sector que está con un narcisismo y un ego subido de tono y creo que, Emilio lo ha dicho muy bien, que hay cosas que se han hecho muy bien, hay cosas que debemos hacer nosotros porque las hacemos mal y no basta con ir ni a llorar ni a pedir, sino que hay que hacerlas y tenemos la oportunidad de hacerlas. Y la presidencia española es una oportunidad para que esa colaboración público-privada siga siendo una realidad, privado-pública, para que podamos construir todos juntos y convirtamos de verdad el turismo en una cuestión de Estado donde los egos y los logos queden aparcados, tanto políticos, empresariales, sectoriales, de asociaciones, etcétera, etcétera. Me ha gustado mucho una cosa que se ha dicho, que hay que trabajar ahora en la sostenibilidad de la sostenibilidad, que en realidad es decir, hay que trabajar con sentido común. Yo lo entiendo así. No creo que haya una mejor frase que defina esa presión que nos ponemos a nosotros mismos y con razón en que tenemos que ser los más sostenibles del mundo, pero a lo mejor olvidándonos que para que el planeta sobreviva también hay que hacerlo sobrevivir en el presente y para eso es importantísimo el desarrollo social, el desarrollo laboral, el desarrollo económico y encontrar el equilibrio justo con inteligencia, como también se ha repetido una palabra que se ha repetido aquí mucho. Hay una frase que dice mucho John Imaz, el CEO de Repsol, y es que en la vida y también en su sector hace falta más tecnología, más pedagogía y mucho menos populismo y sectarismo. Yo creo que en este caso es lo mismo. Busquemos una sostenibilidad sostenible, como decía, pero desde el diálogo, desde el equilibrio, un equilibrio justo y razonable y no desde un populismo o un sectarismo que llegue a extremos en donde el talibanismo sostenible nos haga correr muchos riesgos en lo que a un sector como el turismo se refiere. Y nada más, daros las gracias de nuevo a todos. Ojalá seamos entre todos capaces de convertir estos retos en oportunidades, como dijo Rosana esta mañana, que esas oportunidades sean aprovechadas durante la presidencia mucho más allá. Y nada, a comer, buen fin de buen verano, esperamos que sea exitoso y muchísimas gracias a todos.